Bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente número 1 de chismes, noticias y actualizaciones sobre el mundo del espectáculo turco. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, llenito de energía positiva y listos para sumergirse en una noticia que du copyright me decirles, me tiene con el corazón superíndice 3 en el latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a hablar de dos nombres que cuando se juntan incendian las redes sociales, Can Yaman y Demet Özdemir. Mis amores, esos dos, los reyes de las comedias románticas turcas, los que nos hicieron suspirar con Erken Kuay, los que nos hicieron creer en el amor verdadero, o al menos en la magia de la televisión superíndice 3N. Y es que, como bien dice el título, tengo una noticia bomba que llegó superíndice 3 el 9 de marzo y que, les aseguro, va a dar mucho de copyright hablar. Antes de que me empiecen a linchar en los comentarios por tenerlos en suspenso, quiero recordarles que si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo casi todos los días, así que siempre estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Además síganme en mis redes sociales, los enlaces están en la descripción superíndice 3N, para que podamos estar conectados. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si están tan emocionados como yo por la noticia que les tengo preparada. Vamos, no sean tímidos. Y ahora sin rodeos, vamos al grano, a la carnita asada, al meollo del asunto. La noticia bomba del 9 de marzo que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque AQU va. Se rumorea, se especula, se comenta en los pasillos de la televisión superíndice 3N turca que Can Yaman y Demet Özdemir podrán estar considerando un nuevo proyecto juntos. Su copyright que estuvene gritando frente a la pantalla, su copyright que estuvene bailando de alegría, su copyright que algunos incluso estuvene llorando de emoción superíndice 3N. Y es que copyright no querrá ver a Can y Demet juntos de nuevo. La química que tenían en Erken Kuay era simplemente innegable, eran como fuego y pasión superíndice 3N en la pantalla. Y aunque ambos han tenido proyectos exitosos por separado, la verdad es que muchos fans, incluida yo, confieso, anhelaban volver a verlos juntos. Pero antes de que empiecen a hacer planes para la boda, porque su copyright que algunos de ustedes ya estuvieron pensando en eso, vamos a analizar un poco esta noticia, porque como siempre hay que tomar todo con pinzas. La información superíndice 3N, como les dije, viene de fuentes cercanas a la industria televisiva turca. Al parecer, hay varios productores interesados en juntar a Can y Demet en un nuevo proyecto. Se habla de una serie, de una película, incluso se ha llegado a mencionar la posibilidad de una obra de teatro. Imagínense. Can y Demet en el teatro interpretando una historia de amor en vivo y en directo. Será simplemente muy chico. Pero por copyright hasta ahora no se ha concretado nada. Bueno, AQU es donde las cosas se ponen un poco muy complicadas. En primer lugar, ambos actores tienen agendas muy apretadas. Can, como saben, ha estado trabajando en Italia en varios proyectos, incluyendo la serie Viola come il mare, que ha sido un con diéresis copyright sito rotundo. Además tiene otros compromisos profesionales en diferentes partes del mundo. Demet, por su parte, también copyright ha estado muy ocupada. Después copyright de Erken Kuay, protagonizo superíndice 3 la serie Doyduyune Kaderindir, el hogar donde naciste es tu destino, que también copyright tuvo una gran acogida por el público. Y recientemente la vimos en la película Aektaktikleri, Túcticas de amor en Netflix, que también copyright fue un con diéresis copyright sito. Así que como pueden ver, ambos actores estuvieron en la cima de sus carreras y tienen muchas ofertas de trabajo. Coordinar sus agendas para que coincidan en un mismo proyecto no es tarea fácil. Y esto, mis amores, es algo que los productores saben de sobra. Han estado moviendo cielo y tierra, literalmente. He escuchado de reuniones secretas en Estambul, llamadas a altas horas de la noche y hasta propuestas que incluyen jets privados para facilitar los traslados entre locaciones. De verdad que se lo estuvieron tomando en serio. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el factor económico superíndice 3 mico. Contratar a Can Yaman y Demet Özdemir para un mismo proyecto no es barato. Ambos son dos de los actores cotizados de Turquía, y sus honorarios son bastante elevados.
Asu que cualquier productor que quiera juntarlos tendrá que estar dispuesto a invertir una buena suma de dinero. Y no se trata solo del sueldo de los actores, sino también copyright N de todo el equipo de producción superíndice 3N, la promoción superíndice 3N, la distribución superíndice 3N. Una película o serie con Cani Demet es una inversión superíndice 3N considerable. He escuchado cifras que marean, mis amores. Se habla de presupuestos que superan varios millones de superíndice 3 lares, dependiendo del tipo de proyecto. Pero claro, el retorno de la inversión superíndice 3N también. Copyright N podrá ser enorme, considerando la popularidad de ambos actores a nivel mundial. Y en tercer lugar, y quizú ese lo muy importante, es la química entre ellos. Ya su copyright que todos amamos la química que tenuan en Erkenci Kwai, pero eso no significa que vaya a ser igual en un nuevo proyecto. Los actores también copyright N tienen que sentirse CU superíndice 3 modos trabajando juntos, y tienen que estar de acuerdo con el guión y la dirección superíndice 3N del proyecto. Si alguna de estas cosas falla, la química en pantalla no será la misma. Y este es un punto crucial. La magia de Erkenci Kwai no se puede replicar fácilmente. Necesitan un guión que explote sus talentos, una dirección superíndice 3N que los guíe y, sobre todo, la libertad de improvisar y conectar de forma autocopyrightica. He escuchado que los productores N buscando historias que desafíen sus roles tradicionales, que los saquen de su zona de confort y les permitan mostrar nuevas facetas de su actuación superíndice 3N. Quieren algo fresco, original y que sorprenda al público. Ahora bien, a pesar de todos estos obstáculos, la esperanza sigue viva. Las fuentes cercanas a la industria aseguran que los productores N trabajando arduamente para encontrar un proyecto que se adapte a las agendas y a los gustos de ambos actores. Se dice que incluso se han presentado varios guiones a Cani Demet, y que ambos N evaluando las diferentes opciones. Y mis amores, esto es lo que me mantiene despierta por las noches. La esperanza. La ilusión superíndice 3N de verlos juntos de nuevo. Imaginen las posibilidades. Y AQ es donde las cosas se ponen aún muy interesantes. Porque según estas mismas fuentes, hay un guión en particular que ha llamado la atención superíndice 3N de ambos actores. Se trata de una comedia romántica por supuesto, pero con un toque diferente. No es la típica historia de chico conoce a chica, se enamoran y viven felices para siempre. Es una historia muy compleja con personajes muy profundos y con un mensaje importante que transmitir. He escuchado que este guión en particular explora temas como la salud mental, la presión superíndice 3N social y la búsqueda de la felicidad autocopyrightica. No es la comedia romántica ligera y superficial a la que estamos acostumbrados. Es algo muy profundo, muy reflexivo y muy cercano a la realidad. Al parecer, tanto Can como Demet N muy interesados en este guión, y han estado teniendo conversaciones con los productores para discutir los detalles del proyecto. Aún no hay nada confirmado, pero las negociaciones N avanzando a buen ritmo. He escuchado que han tenido varias reuniones virtuales e incluso un par de encuentros en persona. Se N discutiendo los detalles del contrato, los horarios de filmación superíndice 3N y, lo muy importante, la dirección superíndice 3N que tomará la historia. Ambos actores quieren asegurarse de que el proyecto sea algo de lo que puedan estar orgullosos. Ahora, quiero hacer un pequeño más menos o paru copyright tesis para hablar de la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir fuera de la pantalla. Como saben, durante la filmación superíndice 3N de Erkenci Kwai, hubo muchos rumores de que ambos estaban saliendo en la vida real. Se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set de grabación superíndice 3N, y la prensa del Corazu superíndice 3N turca se volvió superíndice 3 loca. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron ni negaron los rumores. Siempre se mantuvieron muy copyrighticos al respecto. Y mis amores, la verdad es que esto solo alimenta superíndice 3 a UNMU es la fantasía de sus fans. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era interpretado como una prueba de su amor secreto. Los foros de internet ardían con teorías y especulaciones. Después copyright ese de que terminó superíndice 3 la serie, los rumores de romance se desvanecieron. Can y Demet siguieron caminos separados, y ambos tuvieron otras relaciones sentimentales.
Pero a pesar de esto siempre han mantenido una buena relación superíndice 3N de amistad. Se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales, y se han deseado lo mejor el uno al otro. Y esto, mis amores, es algo que admiro profundamente. A pesar de la presión superíndice 3N mediática y las expectativas de sus fans, han sabido mantener una relación superíndice 3N sana y respetuosa. Y es esta buena relación superíndice 3N de amistad, la que hace que la posibilidad de verlos juntos de nuevo en un proyecto sea aún muy emocionante. Porque muy ayuda de la química en pantalla, sabemos que ambos se respetan y se admiran mutuamente. Y eso al final es lo que importa. Una buena dinámica fuera de la pantalla se traduce en una mejor actuación superíndice 3N en la pantalla. Y eso es lo que todos queremos ver. Volviendo a la noticia bomba del 9 de marzo, quiero aclarar que todo lo que les he contado hasta ahora son rumores y especulaciones. Aún no hay nada confirmado oficialmente. Pero como dice el dicho, cuando el ruo suena, es porque piedras trae. Y en este caso, el ruo estuvo sonando con fuerza. Y no solo estuvo sonando, estuvo rugiendo. Las redes sociales estuvieron inundadas de mensajes de fans que suplican que esto se haga realidad. La presión superíndice 3N es enorme. Así que lo único que podemos hacer es esperar y ver qué copyright sucede. Pero mientras tanto podemos más menos con la posibilidad de ver a Kanyaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en la pantalla. Podemos imaginar las historias que podrán contarnos, las emociones que podrán hacernos sentir. Podemos volver a creer en la magia del amor verdadero. Y yo por mi parte voy a seguir investigando, indagando y chismoseando para mantenerlos informados de cualquier novedad. Y hablando de eso más menos quiero preguntarles a ustedes, mis amores, ¿copyright tipo de proyecto les gustaría ver a Kan y Demet protagonizar juntos? ¿Les gustaría una comedia romántica al estilo de Erkenci Kwai? ¿O preferirían algo muy ese dramático, muy ese serio? ¿Quizá es una película de acción superíndice 3N? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus ideas y opiniones. He visto algunas sugerencias muy interesantes en los comentarios de mis vídeos anteriores. Algunos quieren verlos en un drama histórico, otros en un thriller psicólogo superíndice 3 Hiko y otros, simplemente, quieren verlos besándose bajo la lluvia en una comedia romántica clásica. Para todos los gustos. Y hablando de comentarios también copyright N, quiero saber qué copyright opinan de la relación superíndice 3N entre Kan y Demet. ¿Creen que alguna vez hubo algo muy que amistad entre ellos? ¿O siempre fueron simplemente buenos amigos? No se corten. Digan lo que piensan. Quiero escuchar todas sus teorías. No tengan miedo de expresar sus opiniones. Al fin y al cabo, esto es solo un chisme divertido. Ahora, quiero aprovechar este momento para hablar un poco sobre Kanyaman y Demet Özdemir por separado. Porque aunque la noticia de hoy se centra en la posibilidad de que trabajen juntos, ambos son artistas increíbles por derecho propio. Kan, como ya les dije, es uno de los actores populares de Turquía, y también Copyright N ha ganado mucha fama internacional gracias a sus proyectos en Italia. Es conocido por su talento actoral, por su carisma y por su atractivo físico. Pero ayuda de su apariencia, Kan también Copyright N es un hombre muy inteligente, muy culto y muy comprometido con causas sociales. Ha participado en varias campañas más menos asvenu copyright ficas, y siempre estuvo dispuesto a ayudar a los de MUDS. Y mis amores, esto es lo que lo hace a MUDS atractivo. Un hombre con un corazón superíndice 3N noble es irresistible. Además, su dominio de varios idiomas lo convierte en un ciudadano del mundo. Demet, por su parte, también Copyright N es una de las actrices MUDS queridas de Turquía. Es conocida por su belleza, por su simpatia y por su talento para la actuación superíndice 3N. Demet también Copyright N es una mujer muy fuerte, muy independiente y muy trabajadora. Ha superado muchos obstáculos en su vida, y siempre ha luchado por su sueño más menos os. Y esto, mis amores, es lo que la convierte en un modelo a seguir para muchas superíndice 3 venes. Su historia de superación superíndice 3N es inspiradora. Ambos, Kan y Demet, son dos personas muy especiales, dos personas que han dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus fans. Y es por eso que tantos fans anhelan verlos juntos de nuevo en la pantalla.
Porque saben que cuando estos dos talentos se juntan, la magia sucede. La química que desprenden es indescriptible y su talento actoral es innegable. Así que mientras esperamos la confirmación superíndice 3N de este nuevo proyecto, sigamos apoyando a Khan y Demet en sus carreras individuales. Sigamos disfrutando de sus películas y series. Sigamos o más menos ando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Y yo por mi parte seguir copyright investigando, indagando y chismoseando para traerles todas las noticias y actualizaciones sobre este tema. Mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la noticia bomba del 9 de marzo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que les haya entretenido y que les haya informado. Y sobre todo, espero que les haya dado un poquito de esperanza en el amor. En resumen, hoy les conto copyright sobre los rumores que indican que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar considerando trabajar juntos en un nuevo proyecto. Analizamos los obstáculos que podrían impedir que esto suceda, pero también copyright N hablamos de la esperanza que aún existe. Les pregunto copyright tipo de proyecto les gustaría ver a Khan y Demet protagonizar juntos, y también copyright N les pregunto copyright su opinión superíndice 3N sobre la relación superíndice 3N entre ellos. Y les prometo que voy a leer todos sus comentarios. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Y recuerden que ustedes son la razón superíndice 3N por la que hago esto. Su apoyo y cariño son mi mayor motivación superíndice 3N. No se olviden de dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre todo lo que mencionamos en el vídeo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber sus teorías, sus deseos y sus predicciones sobre el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir. No se guarden nada. Su opinión superíndice 3N es muy importante para mí. Y por último pero no menos importante quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gusta superíndice 3, do copyright le un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también copyright N sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto si aún no lo han hecho suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Recuerden que ustedes son la razón superíndice 3N por la que hago esto, ustedes son mi inspiración superíndice 3N. Y juntos podemos hacer crecer esta comunidad y compartir nuestra pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo turco. Y si este proyecto entre Khan y Demet se llega a concretar, lo celebraremos a lo grande. Así que sin mudes e preámbulos me despido. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y mucha energía positiva. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Y no olviden seguir so más menos ando con Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo. Porque los sueños más menos a veces se hacen realidad.